Elena nunca tuvo miedo de envejecer. A los 72 años, vivía sola en la misma casa donde construyó toda una vida junto a Ernesto, su esposo fallecido. Mantenía los mismos hábitos, el café recién hecho, la lista de tareas sujeta con un imán en la nevera, y los paseos cortos al mercado de la esquina, donde saludaba a todos por su nombre. Estaba lúcida, organizada, y aún cuidaba el jardín con el mismo esmero de antes. La caída, que ocurrió una tarde lluviosa en el pasillo, no fue más que un tropiezo, un leve corte en el brazo y un susto, pero para sus hijos, Roberto y Lucía, aquello fue el detonante para decisiones que Elena ni siquiera imaginaba que llegarían. Al principio, intentó comprender. Incluso le pareció razonable que Lucía quisiera instalar barras de apoyo en el baño o que Roberto la acompañara a una cita médica, pero pronto los gestos superaron el cuidado. Un día, al volver de la panadería, notó que el microondas antiguo había sido reemplazado sin aviso. En lugar de la alfombra del pasillo, una cinta antideslizante, y el sillón donde leía todos los días, desaparecido. Le dijeron que era por su bien, que solo estaban evitando riesgos. Pero Elena sintió que algo estaba mal cuando buscó su celular en el cajón y no lo encontró. Lucía alegó que lo había enviado a reparar. Roberto evadió el tema, y por primera vez, Elena sintió que le quitaban más que objetos, estaban borrando sus decisiones. Aquella noche, Elena tuvo dificultad para dormir. Las luces de la sala estaban diferentes, con bombillas blancas frías que no combinaban con el calor que siempre había preservado allí. Se sentó a la mesa de la cocina, con una taza de té ya tibia entre las manos, y miró el calendario en la pared. Allí aún estaban marcados los días de feria, los cumpleaños de las amigas del club de lectura e incluso la visita mensual del jardinero. Todo eso había sido construido por ella, su rutina, sus espacios, sus elecciones. ¿Cómo podían ahora decidir por ella, como si fuera una pieza desplazada en el tablero de su propia vida? A la mañana siguiente, al abrir la ventana de la sala, vio a Roberto conversando con un corredor de bienes raíces en la puerta. Sintió un nudo en el estómago. Al día siguiente, Lucía apareció con un camión de mudanzas programado y la propuesta de un apartamento amueblado más seguro, cerca de su casa. Fue entonces cuando Elena entendió que ya no se trataba de precaución, sino de un plan en marcha. La llamaron para una conversación tranquila, dijeron que estaba demasiado sola, que podían cuidarla mejor. Elena escuchó en silencio, sin interrumpir, pero dentro de sí, algo se movía, una firmeza que no sentía desde que firmó, junto a Ernesto, los papeles del plan que ahora volvía a su mente como un faro. La pareja, siempre organizada, había consultado al abogado Francisco Mendoza años atrás, aun cuando Ernesto estaba sano. Habían establecido medidas legales claras sobre la propiedad de la casa, la autonomía en las decisiones y la validez de su capacidad jurídica, precisamente para el caso de que algún día los hijos intentaran forzar algún cambio. Elena respiró profundo. Quizás era hora de sacar esos documentos del cajón. Fue al fondo del armario en el cuarto donde Ernesto guardaba los archivos importantes. Allí, entre carpetas antiguas y cajas con documentos médicos, encontró la carpeta azul claro con la etiqueta Testamento y Autonomía. Se sentó en la cama con calma y leyó cada página, como quien revisa un mapa antes de cruzar un territorio hostil. Estaba todo allí, un documento de autorización de plenos derechos, un poder reversible solo por ella, y una carta redactada por Ernesto explicando la intención de preservar su dignidad e independencia hasta el final. Lloró al leer aquella letra firme que aún parecía viva, como si él estuviera a su lado, diciendo «sabes qué hacer». Tomó el teléfono fijo, el único que no habían escondido, y llamó al abogado Francisco Mendoza. Francisco atendió como siempre, llamándola con cariño «mi señora terca». Cuando escuchó lo que sucedía, fijó una cita para el día siguiente, pero antes de colgar, le dio un aviso: «Si puedes, llama a Valeria». Elena dudó. Valeria era hija de Lucía, joven,
estudiando derecho, y siempre había parecido más cercana a su madre, pero había un respeto mutuo entre ellas que Elena sabía reconocer. Llamó, la nieta respondió de inmediato. Al escuchar lo que ocurría, no dudó, voy contigo. Esto no está bien, abuela. La respuesta sorprendió a Elena más de lo que quiso admitir. Aquella joven que vio crecer entre libros y juguetes ahora se convertía en su aliada. Aquella noche durmió con los documentos sobre la cómoda, como quien guarda un escudo al alcance de la mano. A la mañana siguiente, Elena se puso la blusa de lino azul que a Ernesto más le gustaba. No era vanidad, era presencia. Quería sentirse completa, no una sombra frágil de lo que fue. Valeria llegó puntual, con una carpeta propia en las manos y ojos atentos. En el camino al despacho de Francisco, intercambiaron pocas palabras. La nieta parecía absorber cada detalle con seriedad, como si supiera que ese momento marcaría más que un caso familiar, sería también una lección de respeto, de límites. Cuando llegaron, Francisco los recibió con una sonrisa amable y una sala llena de papeles listos. El abogado, ahora con más canas, parecía haber esperado aquel momento desde el día que firmó los documentos con Ernesto. Durante la reunión, Francisco explicó a Valeria cada cláusula del plan elaborado años atrás. Elena era la única titular del inmueble, con plena capacidad legal reconocida por un informe médico anexo, actualizado el último año. Cualquier intento de venta sin su autorización sería nulo y podría configurar abuso de poder familiar. Valeria escuchaba en silencio, pero sus ojos brillaban de indignación. Francisco entonces sugirió, quizás sea mejor convocar una conversación formal con Roberto y Lucía. Yo puedo mediar, y Valeria puede estar presente, como parte de la familia y estudiante de derecho. Elena asintió, estaba lista, no quería confrontación, pero no renunciaría a sí misma. De regreso a casa, Valeria la abrazó y dijo, no vas a pasar por esto sola, lo prometo. Por primera vez en días, Elena sintió que su voz tenía eco. La reunión se programó para el sábado siguiente, en la propia casa de Elena, un gesto simbólico y necesario. Allí era donde todo sucedía, y allí quería que todo quedara aclarado. En la mañana del encuentro, preparó un café fuerte y arregló la sala como siempre, sofá limpio, mantel alineado y 2 tazas más de las necesarias. Cuando llegaron Roberto y Lucía, con semblantes cerrados y conversaciones ensayadas, también encontraron a Francisco y Valeria sentados, esperando. La presencia del abogado los sorprendió. ¿Qué es esto, madre?, preguntó Roberto, intentando mantener la calma. Elena señaló la carpeta en la mesa y respondió con serenidad, es lo que quedó de la confianza que rompieron. Francisco condujo la conversación con firmeza, pero sin hostilidad. Explicó la legalidad de los documentos, la validez de los informes y la claridad de las decisiones tomadas años antes por Elena y Ernesto. Mostró el historial de movimientos hechos por Lucía y Roberto en las últimas semanas, incluyendo el intento de venta de la casa registrada por un corredor. Ambos intentaron justificarse, dijeron que actuaron por preocupación, que querían lo mejor, pero cada frase venía cargada de una condescendencia que no pasaba desapercibida. Cuando Lucía mencionó la palabra incapacidad, Elena levantó la mirada. Caí una vez, pero lo que más me dolió fue verlos actuar como si yo ya no estuviera aquí. El silencio en la sala fue pesado. Valeria, hasta entonces callada, rompió el momento. No estaban cuidándola, estaban decidiendo por ella, y eso es diferente. La palabra de Valeria hizo que los padres retrocedieran. Por primera vez, parecía que escuchaban de verdad. Elena aprovechó el momento y pidió que renunciaran a las decisiones unilaterales. Dijo que no estaba en contra de recibir ayuda, pero que la ayuda no se impone. Puedo aceptar que me lleven al médico, que me llamen para saber si estoy bien, pero no acepto que me quiten el celular, que vendan mi casa, que desaparezcan mis muebles sin preguntar. Francisco reforzó que, si seguían irrespetando su autonomía, habría medidas legales pertinentes,
incluyendo acción judicial por intento de interdicción indebida. Lucía lloró, Roberto desvió la mirada. Ambos sabían que habían cruzado una línea que no se pasa sin consecuencias. En los días siguientes, hubo silencio, ni llamadas, ni visitas. Elena aprovechó para reorganizar la casa a su manera, trayendo de vuelta el sillón que estaba guardado en el cuarto de atrás, recuperando la lámpara amarilla de la sala y reactivando su número antiguo de celular, con ayuda de Valeria. Era como si, poco a poco, fuera reconstruyendo su propio territorio, después de un cerco emocional. Francisco mantuvo contacto, vigilando cualquier movimiento extraño. Valeria comenzó a visitarla más seguido, no por obligación, sino por elección. Poco a poco, ambas estrecharon un nuevo lazo, no mediado por jerarquías familiares, sino por una verdadera alianza. Elena sentía que, aun con la edad, todavía podía ser el centro de su propia vida, no una pieza de museo protegida por cuerdas, sino alguien con voz, voluntad y presencia. Fue una tarde común de jueves cuando Roberto apareció solo, con una bolsa de pan y los hombros más caídos que de costumbre. Elena, que lo observaba desde la ventana, dudó un segundo antes de abrir la puerta. Él entró en silencio, se sentó en la silla del porche y quedó mirando el jardín. «Me equivoqué, madre», dijo. Después de un tiempo, pensamos que estábamos haciendo lo correcto, pero no preguntamos qué querías. Solo fuimos haciendo. Elena escuchó sin interrumpir. No quería consuelo ni justificaciones, solo reconocimiento. Cuando finalmente la miró, ella respondió con firmeza: «No necesito que estén de acuerdo conmigo todo el tiempo, solo necesito que respeten mi voz». Roberto asintió. No pidió perdón en voz alta, pero el gesto de dejar el pan allí, todavía caliente, fue el inicio de algo diferente. Unos días después, Lucía también apareció. Trajo una caja con objetos que habían sido retirados de la casa, la colcha bordada por Elena, la radio antigua de Ernesto, algunos marcos con fotos de la familia. Entró sin mucha ceremonia, pero visiblemente incómoda. Se sentaron en la sala y, por largos minutos, ninguna de las dos habló. Elena fue la primera en romper el silencio. «¿Tú también te sentiste sola alguna vez?». Lucía asintió, con los ojos llorosos. «Después de que papá murió, pensé que te ibas a derrumbar, y no soportaría verte así. Entonces empecé a actuar, a resolver todo, como si eso evitara que pasara algo malo». Elena apretó los labios, emocionada. «Pero no me derrumbé, solo necesitaba que me dejaran en pie». Por primera vez desde el inicio de todo, madre e hija se miraron con honestidad. Con el tiempo, los encuentros se volvieron más livianos. Roberto comenzó a ayudar en el jardín, siempre preguntando antes de cambiar algo. Lucía volvió a llamar con frecuencia, pero ahora para conversar, no para dar órdenes. Elena, por su parte, notó que establecer límites no había alejado a sus hijos, al contrario, había creado espacio para una relación más verdadera. Con Valeria, el vínculo se transformó en una sólida alianza. La nieta comenzó a acompañarla en algunas consultas, no por imposición, sino por cariño. Y cuando Elena comentó sobre volver al club de lectura, Valeria fue quien la animó a continuar. «Si ellos te veían frágil, muestra que todavía tienes páginas enteras por escribir», dijo con una sonrisa. Al mes siguiente, Elena organizó un pequeño desayuno para celebrar sus 73 años. La mesa estaba puesta en el patio, como solía hacer en los antiguos cumpleaños, con mantel floreado y jarras de jugo natural. Invitó a amigas del barrio, a Francisco, a Valeria y, claro, a Roberto y Lucía. Esta vez, ellos preguntaron si podían traer algo. Ella dijo que sí. Roberto trajo tartas. Lucía trajo flores. Durante la comida, conversaron sobre todo: política, recetas, hasta recuerdos de Ernesto. Nadie tocó el tema de la casa, ni caídas, ni interdicciones. Era como si todos hubieran entendido que ese espacio pertenecía a Elena no solo en el papel,
sino en el derecho a seguir siendo quien siempre fue. Al final del día, Francisco se despidió diciendo: «Eres el mejor ejemplo de que envejecer no es perder el control de la vida, sino aprender a reafirmarlo». Después del almuerzo, cuando todos ya se habían ido, Elena se quedó unos minutos sola en la veranda. El sol empezaba a bajar y el olor de las flores recién puestas aún flotaba en el aire. Observó la casa en silencio. Cada detalle cargaba historia: la grieta discreta en el muro que Ernesto llamaba la cicatriz de la reforma mal hecha, la mecedora donde leía en las tardes de verano, la pequeña estantería donde guardaba sus recetas favoritas. Nada allí era solo material, todo era extensión de su existencia. Aquella tarde, no sintió la necesidad de demostrar nada más a nadie. Ya había hecho lo necesario, había reconquistado, no solo su casa, sino el respeto por su propia voz. Al final de esa semana, Elena y Valeria fueron al registro civil a actualizar algunos documentos. Aunque estaba legalmente protegida, Francisco recomendó reforzar la cláusula de irrevocabilidad del inmueble, dejando claro que cualquier movimiento dependería exclusivamente de su autorización por escrito, con firma legalizada. Elena estuvo de acuerdo sin dudar. Sabía que la confianza era importante, pero la precaución también es una forma de amor propio. Después, fueron a almorzar a un restaurante nuevo en la ciudad, donde Valeria comentó sobre un seminario jurídico acerca de los derechos de la persona mayor. Elena escuchó con atención y dijo: «Deberías ir, y si quieres, puedes contar mi historia allí». Valeria rió, pero luego se puso seria. «En realidad, abuela, pensé en escribir un artículo sobre eso, no solo como nieta, sino como futura abogada. Porque nadie habla lo suficiente sobre cómo algunas decisiones vienen disfrazadas de cuidado, pero son control». Elena sostuvo su mano sobre la mesa y solo dijo: «Entonces escribe, porque esto necesita ser dicho». En los días que siguieron, Elena retomó por completo su rutina. Volvió a frecuentar el club de lectura los martes, retomó las caminatas cortas hasta el kiosco de periódicos y reencontró amigas que hacía meses no veía. No hablaba mucho sobre lo ocurrido con Roberto y Lucía, no por vergüenza, sino porque había decidido que ese episodio no definiría su narrativa. Cuando le preguntaban, respondía con una frase simple: «Las cosas están mejorando». La verdad es que así era. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sentía que su vejez no era un capítulo final, sino una etapa en la que todavía podía reescribir reglas, elegir compañías y decir no sin culpa. Valeria, por su parte, se sumergió en la redacción del artículo. Pasaba tardes enteras en la casa de la abuela, revisando leyes, juntando casos similares, conversando con profesionales del área. Elena seguía todo con curiosidad y orgullo discreto. Una tarde, al verla concentrada con audífonos y pilas de anotaciones alrededor, dijo en broma: «Si yo soy el tema, espero al menos una dedicatoria». Valeria respondió sonriendo: «La señora será el prólogo, abuela». Ese mismo día, recibieron una invitación para participar en una mesa de diálogo en la universidad local sobre envejecimiento con dignidad. Elena dudó al principio, pero aceptó. «No voy a subir a ningún escenario, pero puedo conversar sentada, tomando café». El evento fue sencillo, pero memorable. Al final de la charla, una mujer del público, con los ojos llorosos, agradeció: «Pensé que era solo conmigo. Ahora sé que también puedo reaccionar». Elena no dijo nada en respuesta, pero dentro de sí, sintió que, por primera vez, su dolor había generado movimiento, y eso valía tanto como cualquier reconocimiento. El artículo de Valeria fue publicado 2 meses después, en una revista jurídica enfocada en temas sociales. Tenía un título simple y directo: «La autonomía no tiene edad, límites legales y afectivos en las relaciones familiares». Elena leyó el artículo completo una tarde de sábado, sentada en su sillón preferido. Reconoció partes de sí misma allí,
descritas con respeto y precisión. No había drama ni acusaciones, solo hechos, contexto y un análisis sensible de lo que ocurre cuando el cuidado se vuelve imposición. Al terminar la lectura, se quedó en silencio un rato, observando el movimiento de la calle por la ventana. Sintió orgullo, pero también alivio. Su experiencia, que antes dolía en silencio, ahora servía como punto de partida para que otras personas reflexionaran. Eso era más que justicia personal, era contribución. Poco tiempo después, la historia llegó a una radio comunitaria, que invitó a Valeria y Elena para una entrevista en vivo. Al principio, Elena se negó, no quería convertirse en símbolo de nada, pero fue convencida por la nieta, que dijo que escuchar la historia de alguien que vivió eso hacía diferencia para quienes aún no sabían cómo actuar. En la entrevista, Elena habló con calma, sin ensayos. Contó sobre la caída, la sorpresa de ver a los hijos tomando decisiones por ella, el miedo a perder su casa y su propia historia, pero también habló de la reconstrucción, de la conversación que tuvo con Roberto, del reencuentro con Lucía y de la fuerza que encontró en el vínculo con Valeria. Al final, la locutora dijo: «Doña Elena, usted nos mostró que envejecer no es desaparecer, es seguir ocupando un lugar». Esta vez, Elena sonrió y respondió: «Sí, pero a veces tenemos que recordarlo incluso a quienes más amamos». Después de la entrevista, Elena comenzó a ser buscada con más frecuencia por personas de la comunidad. Algunas la abordaban en la calle, otras dejaban notas en la entrada o llamaban para agradecer. Eran ancianos, cuidadores, hijos confundidos entre cuidado y control. Ella escuchaba con atención, pero no se ponía como consejera. Solo decían: «Piensen juntos, no oculten las decisiones, no quiten la voz a quien todavía puede hablar». Su discurso no era de protesta, sino de claridad. Había aprendido que, más que una lucha por derechos, su camino había sido una afirmación de humanidad. Envejecer no la hacía menos capaz. La sociedad es la que muchas veces insiste en tratarla así. Una tarde, mientras organizaba un armario antiguo, Elena encontró una caja que no abría desde hacía años. Dentro había cartas antiguas intercambiadas con Ernesto, fotografías de cumpleaños, tarjetas de visita y una pequeña agenda donde anotaba ideas para cuando se jubilara. Sonrió al ver que algunas anotaciones eran sobre talleres de escritura, jardinería, incluso una vaga idea de abrir un pequeño café en el garaje. Se sentó en el suelo y estuvo allí horas, repasando todo eso. Sintió nostalgia, pero no tristeza. Era como reencontrar versiones de sí misma que aún existían, solo estaban dormidas. Aquella noche llamó a Valeria y preguntó: «¿Crees que es una tontería que empiece a escribir unas memorias?». Al otro lado de la línea, la nieta respondió sin dudar: «Creo que ya pasó la hora». Elena rió. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que solo sobrevivía, sentía que estaba creando algo nuevo. En los meses siguientes, Elena se dedicó a la escritura con el mismo cuidado que tenía para cultivar su jardín. Todas las mañanas se sentaba en la mesa de la cocina con una taza de café y su cuaderno nuevo. No escribía para impresionar, sino para registrar. Escribió sobre la infancia, la juventud, sobre Ernesto, el nacimiento de sus hijos y también sobre los silencios que cargó durante décadas. Cuando llegó a los capítulos recientes, la caída, el intento de control, la reacción, respiró profundo. No quería escribir con rabia ni con dolor. Quería contar cómo fue vivir aquello siendo quien era, una mujer que aprendió que la dignidad no se entrega, ni por amor. Valeria leía cada parte con atención, sugería ajustes técnicos, pero nunca tocaba la esencia. «Tu voz es lo que más importa», decía. Con el tiempo, la historia de Elena tomó forma. Algunas amigas del club comenzaron a leer fragmentos y se emocionaron. «Escribiste lo que nunca pude decirles a mis hijos», dijo una.
Otra confesó que vivía algo parecido y pidió ayuda para buscar un abogado. Elena no esperaba eso. No había empezado a escribir para convertirse en referente de nada, pero ahora entendía que su gesto resistir, hablar, escribir era más grande que ella. Era como abrir una rendija para otras mujeres que, como ella, fueron tratadas como frágiles cuando solo querían ser respetadas. No había ganado una guerra, había reafirmado su existencia, y en ese simple acto de limpiar su propia vida, estaba ayudando a otras a no ser borradas. Un año después de la caída que lo inició todo, Elena caminaba tranquila por la feria del barrio, bolsa de tela en el hombro, saludando a los vendedores por su nombre. La vida no se había detenido, seguía con sus pequeñas dolencias de espalda, sus mañanas lentas, sus días silenciosos. Pero ahora había un sentimiento nuevo, una especie de firmeza interna que ya no dependía de la aprobación de los hijos, de la protección de otros o de la invisibilidad que tantas mujeres de su edad aprenden a aceptar. Cuando caminaba por las calles, la gente ya no la miraba como alguien a quien ayudar, sino como alguien a quien escuchar, y eso hacía toda la diferencia. Su libro, aún inédito, ya tenía nombre, Todavía estoy aquí, y para ella, eso bastaba. Una tarde de domingo, mientras regaba las plantas en el patio, Elena escuchó a Valeria llamarla desde la veranda. Traía una carta en la mano y una sonrisa discreta. Era una invitación para una conferencia sobre envejecimiento activo, donde se debatiría el artículo de Valeria y donde invitaban a Elena a participar en un panel. Si no quieres, está bien, pero pensé que debías saberlo, dijo la nieta. Elena rió, se secó las manos en el delantal y respondió, vamos. Pero solo si es con café y silla cómoda. Esa respuesta ligera escondía una certeza que ahora habitaba en ella. Su autonomía ya no era algo a defender con documentos o amenazas. Era un hecho, y el camino hasta allí, aunque doloroso, había sido necesario, porque a veces, solo cuando intentan borrarnos, es que nos damos cuenta de cuánto seguimos brillando. El día de la conferencia, Elena llegó temprano. Usaba un vestido de algodón azul, collar de cuentas discretas y los mismos zapatos cómodos que siempre le habían servido bien. No quería parecer más joven ni más frágil, quería parecer ella misma. El auditorio era sencillo, pero lleno. Había estudiantes, profesionales de la salud, cuidadores y muchas personas mayores. Cuando la llamaron al escenario, se sentó con calma, tomó el micrófono y dijo, no soy especialista en nada. Solo viví algo que tal vez algunos de ustedes conocen bien, la sensación de que están decidiendo nuestra vida sin preguntarnos qué pensamos. La audiencia quedó en silencio, y ella continuó, contando con honestidad y claridad, sin adornos, sin exageraciones. Solo la verdad de quien enfrentó el borramiento y eligió levantarse. Al final de su discurso, fue aplaudida de pie, pero eso no fue lo que más la marcó ese día. Lo que se quedó con ella fue el abrazo de una mujer que dijo, me devolviste el valor. Elena volvió a casa esa noche con la sensación de misión cumplida, no por haber ganado una batalla, sino por haber probado a sí misma y a otros que envejecer no es desaparecer, es seguir siendo autora de la propia historia. Hoy, sentada en el mismo sillón de siempre, escribe sin prisa, riega sus plantas, recibe visitas sin miedo a perder el control de su propia vida, porque, sobre todo, aprendió que la dignidad no tiene edad, y que el silencio, cuando es forzado, puede convertirse en la voz más fuerte de todas aquella que dice, yo sigo aquí.